Hola, bienvenido a tu podcast Invierte Conscientemente. En esta ocasión estamos con Max Huidobro. Hola, Max. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y Gonzalo Laiza. Hola, Carlos. Hola, Max. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a tratar de las preguntas que nos hacen nuestros clientes y también algunas preguntas que han llegado a nuestras redes, ¿no? Y lo que queremos en esta ocasión es cubrir con todas, ¿no? Entonces, perfecto. Empezamos. Buenísimo. Buenísimo. Tenemos una primera pregunta que es, digamos, el cae de madura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué criterios debo de considerar para poder invertir? A ver, entendiendo, digamos, los criterios para poder construir un portafolio de inversión, yo creo que me basaría primero en dos. Lo primero es que el inversionista, se conozca a sí mismo. Y ahí entramos al mundo de los perfiles de riesgo, ¿no? Entonces, lo más importante para mí es que cada persona tiene un perfil de riesgo único. ¿Okay? Hay gente que es más conservadora que otra, hay gente que tolera más riesgo, pero lo más importante es eso, que el tipo se conozca. Porque no hay nada peor que tener un portafolio que no cuadra con tu perfil de riesgo, porque eso se convierte finalmente en una tortura. Entonces, partiendo de eso, teniendo claro qué tan conservador, moderado o agresivo eres, lo segundo que consideraría yo es tener claro cuáles son tus objetivos. Porque los objetivos en la vida de una persona van cambiando y al ir cambiando, pues vas a tener necesidades distintas en distintos momentos de tu vida. Si eres de repente una persona muy joven que está comenzando a invertir, probablemente los productos que vas a elegir van a estar más orientados a un tema de crecimiento de capital porque tienes trabajo, porque no necesitas flujo, qué sé yo. Si estás más cercano al momento de la jubilación, probablemente el porcentaje de renta fija que vas a necesitar va a ser más alto y, digamos, el porcentaje, digamos, de renta variable puede ser un poco menor dependiendo, pues, la edad y el para qué necesitas, obviamente, esa inversión o qué es lo que quieres lograr. Yo comenzaría por ahí. Creo que son los dos puntos centrales que es importante, digamos, tener claro antes de hacer, pues, una selección de productos. Ahora, después vamos a sumar otras cosas como el tema de la liquidez, otros criterios, como el tema de las características básicas de cada producto, pero si nos vamos a lo básico, yo creo que esos son los puntos de partida. Buenísimo. Y esto me da pie para lanzar una pregunta, ya que estamos así, se lo voy a mandar a Gonzalo. Justo ahora que hablábamos de portafolio, mencionaba el tema de renta fija y renta variable, ¿no? Y es curioso porque, claro, el portafolio típico se llama 60-40, el que normalmente se utiliza, la teoría de portafolios modernos se habla de 60-40 y qué sé yo. Sin embargo, en América Latina eso no camina tan así. La gente es mucho más proclive a la renta fija. De hecho, busca más renta fija, pues están más acostumbrados a los depósitos a plazo. Exacto. Porque es importante considerar, no importa en qué momento de tu vida te encuentres, siempre un porcentaje de renta variable importante dentro de ese portafolio. Sí, eso es fundamental. O sea, de la manera como yo lo veo es lo que sucede muy comúnmente en Latinoamérica es que las personas invierten efectivamente en renta fija, todo su patrimonio, pero la renta fija que obtienen la consumen, o sea, la utilizan en su gasto corriente. Lo que termina pasando es que mantienen el monto del capital fijo en el tiempo, y mantener el capital fijo en el tiempo en realidad es perder capital. O sea, lo único que estamos seguros es que la inflación va a tener un impacto sobre el poder de compra de nuestro dinero, y si nosotros no hacemos algo para por lo menos compensar la inflación, lo que va a pasar es que en 5, 10, 15 años ese mismo capital que tenemos nos va a alcanzar para bastante menos. Y si te das cuenta de eso tarde, estás frito en realidad, porque ya no vas a poder revertir. O sea, yo tengo una fórmula que particular, pero es la inflación proyectada, que es como 3%, más un margen de seguridad que es 1%, más que es 4%, más 1% más que puede ser, porque no todos tenemos la misma inflación. O sea, si tú tienes, por ejemplo, algún problema de salud, vas a gastar más en salud que el resto de personas. Entonces, uno debería tener entre 4 y 5% de crecimiento en tu patrimonio anual para que el poder de compra de tu patrimonio o de tu capital no se pierda en el tiempo. Lamentablemente muchas personas no entienden eso, pero es fundamental invertir una parte, o sea,
tener en cuenta que por lo menos tu capital tiene que crecer 3 o 4% al año en términos nominales para que tu poder de compra se mantenga en el tiempo. Y de repente también hay una variable importante que debemos de considerar es quién nos va a ayudar en el proceso de selección, de portafolio, en el seguimiento, ¿no? Y ahí está de repente el empezar a ver quién es el experto que nos puede dar una mano. Entonces, más o menos nosotros siempre decimos que así como cuando tienes un tema legal, tienes que ir a un experto, que es un abogado, ¿no? O tienes un tema de salud y tienes que ir, pues, al experto, que es el médico. No le vas a preguntar a tu prima si es que tienes un problema, no sé, renal, por ejemplo, ¿no? Más o menos de la misma manera, también necesitamos tener a alguien que nos ayude a poder manejar y administrar mejor nuestras finanzas. Entonces, ese es un punto bien importante porque normalmente, y puse el ejemplo de la prima porque es así, ¿no? Normalmente le preguntamos al amigo, al vecino, ¿no? Oye, ¿cómo te fue a ti? Y así es como luego en el tiempo la gente luego viene donde nosotros nos dice, mire que yo conversé con tal persona y me dijo tal cosa, ¿no? Y entonces empezamos a reordenar su portafolio, a diversificarlo, a descorrelacionarlo, a darle todo este aporte técnico que le suma de cara al futuro, ¿no? Pero también es importante saber quién lo hace, ¿no? Porque la persona que te va a asesorar tiene que ser una persona que tenga trayectoria, que tenga conocimiento de causa, ¿no? Y mejor aún si es una empresa, porque al final de cuentas un asesor independiente es súper válido, hay muy buenos asesores independientes, pero podría pasar que le suceda algo, ¿no? Tema de salud, o simplemente se vaya del país, o qué sé yo, y se desconecte los mecanismos de acercamiento, y entonces nuevamente el cliente se queda en el aire. En cambio, el hecho de tener a una empresa que te respalde también te ayuda a que, si por algún motivo el asesor no se encuentra, siempre va a haber alguien que te va a atender, ¿no? Y esa es una variable también importante. Sí, ahí solamente para añadir creo que lo has dicho bastante bien. Yo creo que cuando tú buscas un asesor de inversiones, es como cuando tú buscas un médico de cabecera. Lo primero que tú piensas en un médico de cabecera es en el largo plazo, porque se va a tratar de un médico que te va a atender a ti a lo largo es el tipo que sabe tu historial clínico. Es más, en España, por ejemplo, son los médicos de cabecera de la familia, ¿no? Lo que se llaman médicos de familia. Entonces conocen los antecedentes del padre, de la madre, de los hijos y atendió a toda la familia. Entonces hay una relación de largo plazo. Y creo que eso es algo que recién las personas o los inversionistas están comenzando a valorar un poco por lo que tú comentas, ¿no? O sea, obviamente el asesor individual está perfecto, pero el tema es la continuidad en el plazo, ¿no? O sea, porque una persona pues obviamente tiene un tiempo, digamos, finito en el que se va a poder dedicar a esta profesión, porque te puedes retirar, te puedes morir, te puedes ir de viaje. Entonces el tema es que esa persona o esa familia, porque es un patrimonio que probablemente va a irse trasladando de padres a hijos y sucesivamente, pueda seguir siendo asesorado o pueda seguir encontrando respuestas en un solo lugar, que es un poco lo que se busca cuando ya le das una figura corporativa, digamos, a la asesoría, ¿no? Yo creo que ese es un punto bien importante. Y otro que añadiría es el tema del sesgo, ¿no? O sea, el hecho de que sea un asesor, una de las principales cosas que tiene, una de las principales ventajas que tiene, que no representas a ninguna compañía en particular. Entonces te da igual si el cliente invierte en el fondo A, en el fondo B, en el fondo Z, da exactamente lo mismo. Al final de cuentas, estás pensando en una solución para él, no estás pensando en venderle la marca de un producto determinado. Para mí eso es clave y son cosas que creo que los clientes o los inversionistas deberían mirar antes de seleccionar justamente ese asesor que lo acompañe en ese camino. El conocimiento no se adquiere de un día para otro en inversión. O sea, hay que estudiar, hay que aprender, hay que capacitarse, hay que recurrir hoy día hay muchísimas investigaciones. Y el otro tema es la experiencia, porque los mercados se comportan de manera diferente bajo condiciones distintas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú, no sé, pasaste la burbuja de los .com el 2000, te deja una enseñanza que te puede servir no para un caso igualito, pero sí para un caso similar, ¿okay? Y puedes interpretar
lo que está pasando en el mercado bajo una lupa un poco más fina. ¿Okay? Entonces, creo que es importante esas dos cosas, es decir, que el asesor tenga conocimientos y que tenga experiencia. Yo creo que el mercado siempre nos sorprende con algo, evidentemente. Sí, claro. Pero a lo largo del tiempo uno va entendiendo esos procesos de una manera diferente, ¿no? Sí, hay una variable más también, ¿no? Que la persona que te asesora es una persona ajena a ti, ¿no? ¿Y qué pasa? En el mundo de las finanzas personales también juegan mucho los sentimientos y las emociones. Entonces, si yo soy muy emocional, por ejemplo, con mayor razón necesito a alguien que me asesore, que sea mucho más independiente, que no tenga el sesgo, digamos, sentimental, para ayudarte a tomar una decisión cada vez más acertada, ¿no? Sí, claro. Es una variable bien importante porque suele suceder también, y lo hemos visto, que a veces las decisiones se toman como cuando uno compra un producto, ¿no? En el supermercado, en cualquier lugar, ¿no? Uno normalmente toma una decisión por emoción, y eso te puede jugar también una mala pasada, peor aún cuando de por medio está tu patrimonio, ¿no? Lo que pasa es que ahí es algo bien cierto. El comportamiento de compra del ser humano está determinado principalmente por sus emociones. Ahora, eso súmalo a un mercado de inversiones y a un tema de emoción exacerbada, ya sea por codicia o por pánico, y el problema que vas a tener es mayúsculo, ¿no? Porque por codicia puede ser que alguien vino y te dijo, oye, mira que tengo una oportunidad de inversión espectacular, 7% mensual, sin riesgo. Te gana la codicia y te terminas metiendo en algo que no deberías meterte de ninguna manera. Así es. O por otro lado, si estás invertido de repente, no sé, en acciones y te agarró la caída del 2022 y entras en pánico, puede ser que termines vendiendo y en el 2024 ya estamos otra vez por encima. Entonces, a veces necesitas una persona que esté desligada emocionalmente del proceso de inversión, porque te va a dar una opinión más objetiva. A la larga, la plata es tuya, tú vas a decidir. Correcto. Pero por lo menos él está desligado de la emoción del proceso de inversión. Y también te la va a decir clara, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí, mira, sal, ya perdiste, ¿no? O sea, no vale la pena seguir, duele, pero a veces pasa. Hay que tomar en cuenta que hay inversiones buenas que por condiciones de mercado terminan mal. Por supuesto. Eso lo vemos a diario en realidad, ¿no? O sea, era una buena inversión, era digamos, una buena estructura que tenía, era un buen promotor el que la hizo, un buen gestor. Pero claro, Pero salió mal. Salió mal, el mercado pasó algo en el mercado y el negocio salió mal. Es como poner una empresa. Sí, claro. O sea, tú pones una empresa y ¿qué estás haciendo? Estás invirtiendo. Obviamente tienes todas las intenciones y de repente hasta el conocimiento para que salga bien. Pero de repente alguna condición extraña en el mercado hizo que quiebres. ¿Y qué pasa si quiebras? Pierdes plata. Ahora, si tu primo invirtió contigo y te puso capital porque el negocio se veía bueno, no quiere decir que tú lo hayas estafado. Simplemente el negocio salió mal. Eso es parte de invertir. Y esto creo que nos permite entrar a otro tema, que creo que es clave, y de hecho hay muchas preguntas al respecto, y lo quiero soltar ahí sobre la mesa para que salgan las respuestas, y es la diversificación. O sea, se escucha eso, no pongas todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Eso, digamos, lo repetimos siempre a los inversionistas. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿qué considerar para poder diversificar un portafolio? ¿Qué opinan? Yo creo que diversificar es fundamental. Lo que sucede es que diversificar es un mundo súper amplio. La gente muchas veces confunde diversificar con comprar productos simplemente diferentes, y de la diversificación va mucho más que eso. Va productos, mercados, destinos, gestores, en fin, hay un montón de cortes que le podemos dar a la diversificación que hacen que realmente el producto, que es finalmente el portafolio, sea mucho más robusto, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, no es lo mismo invertir en una factura, en el caso del factoring, Okay. que invertir en un grupo de facturas, ¿no? En un fondo que agrupe 100, 150 facturas. Y claro, al final de cuentas, si se cae la factura que yo estoy invirtiendo, se me cayó la inversión. Pero si se cae una de las 100, 150 que están en el fondo, no pasa nada, porque todas las demás soportan al fondo y soportan tu retorno de capital más interés.
De hecho, esa es la gran maravilla de los fondos, ¿no? Sí. Porque te permiten ser una parte pequeña de algo bastante más grande, administrado por una persona que se dedica a eso. Sí. Ujú. Y ahora que tocas factoring, de hecho en factoring hay un montón de ejemplos. Factoring todos sabemos que es una de las herramientas crediticias más importantes de este país y probablemente va a seguir en crecimiento. Pero pasó que se dieron muy malas experiencias cuando se crearon, por ejemplo, plataformas que le permitían a la gente comprar facturas individuales. Por dos razones. Primero, porque no tengo el capital como para poder comprarme cientos de facturas para poder diversificar mi portafolio. Correcto. Y por otro lado, porque qué sé yo de riesgo crediticio. Entonces, ¿bajo Claro. qué criterios? O sea, en bolsa cotizan muy poquitas empresas en Perú. Sí. Entonces, ¿qué información financiera real tengo yo para poder hacer una evaluación crediticia sobre esas facturas y saber que le estoy prestando a la empresa correcta? No pasó y en el 2020, 2021, 2022 ya sabemos lo que pasó. Entonces, el hecho, y ese es un muy buen ejemplo de diversificación, el hecho de participar en fondos te permite tomar posición en diferentes activos comunes, pero digamos de una manera menos, donde te expones un poco menos, ¿no? Sí, mira, hay un tema ahí que a mí siempre me gusta mencionar, porque cuando uno invierte en productos de renta fija, por lo general lo que estamos es invirtiendo en crédito, ¿ok? Ujú. Y el riesgo final es el crédito. O sea, si no paga la deuda el que tomó el crédito, la operación se cae. Pero en el medio hay riesgos que nos pueden generar rendimientos más altos o más bajos, ¿no? Por ejemplo, que lo hemos visto muchas veces, riesgo de liquidez. Entonces tú puedes tener un bono líquido y alguien te dice, si la misma compañía te dice, te voy a dar un instrumento que no es líquido, y por no ser líquido, te voy a pagar una prima que puede ser bien interesante, a veces 1, 2 puntos o 3 puntos encima del bono líquido. ¿Es más riesgo crediticiamente hablando? No. Es más riesgo para ti porque si tú necesitas el dinero antes, probablemente estás complicado, ¿ok? Pero no es más riesgo crediticio. Entonces, si tú dices, ok, voy a tomar una parte en riesgo en instrumentos líquidos y una parte en instrumentos menos líquidos o líquidos inclusive, lo que vas a poder hacer es balancear tu portafolio, pero obteniendo una rentabilidad más alta. Pero finalmente el riesgo crediticio, que es el riesgo madre, es el mismo. Ujú. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, es un tema que a veces mucha gente no percibe claramente, dice, no, es una tasa muy alta, es ser muy riesgo. Es el mismo riesgo. O sea, es más riesgoso para ti, pero no es el mismo riesgo crediticio, es el mismo riesgo crediticio. Claro. Sí. De hecho, cuando uno ve este tipo de fondos, tiene que mirar no necesariamente qué tan grande es el fondo, sino cómo está administrando su riesgo en la evaluación crediticia. Sí. Porque normalmente lo que pasa y lo que hemos visto en muchos casos es que hay empresas de factoring que son grandes captadores de Ujú. fondos, ¿no? Pero la parte del análisis crediticio, que es la fundamental para que el negocio fluya, no está tan bien cuajado, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas veces trastabille la inversión, ¿no? Sí. Sí, ahí es importante dos cosas, ¿no? El carácter, eso es vital. En el mundo de inversiones al menos es súper importante, Sí. que es quiénes son los que están detrás de la empresa, del negocio, y el negocio en sí. O sea, el negocio, no sé, factoring o fondos de deuda, ¿de qué se trata? Prestar plata. Si vamos a prestar plata, bueno, ¿qué cosa es importante conocer? ¿Cuál es la política de crédito? O sea, ¿cuál es la política de crédito? ¿Cuál es la lógica del negocio? ¿Qué tipo de negocios tomas? Si participas en ciertos sectores, no participas en ciertos sectores, porque eso, en fondos de factoring lo ves bien Sí. claro, porque siempre, normalmente, hay empresas te dicen, yo compro facturas que van a ser pagadas por el top 10.000, otros por el top 5.000, otros por el top 2.000. Entonces, ok, ahí tienes una lectura que al menos te puede guiar respecto a la política de créditos de la compañía. Sí. Obviamente, si vas a invertir en una compañía o estás evaluando invertir en una compañía, lo primero que le tienes que preguntar a ese fondo de factoring, bueno, ¿cuál es tu política de crédito? ¿A quién le prestas? ¿Qué tipo de facturas compras? ¿Es factoring con recursos? ¿Es factoring sin recursos? O sea, ese tipo de preguntas son bien importantes. Y ya cuando comenzamos a hablar de esta cosa, ya regresas al tema del asesor. Del asesor, claro. Porque obviamente a una persona que tiene un trabajo normal, se dedica a cualquier otra cosa, pensemos en un médico, arquitecto, lo que sea, no tiene por qué saber que tiene que preguntar estas cosas.
porque no es parte de su día a día, no lo sabe. Sí. Y muchas veces al no saberlo no lo pregunta. Y al no preguntarlo se puede estar exponiendo a un riesgo más alto del que él esperaba, ¿no? Sí. Ahora, no son las únicas formas de diversificación que hay. Otro tema de diversificación que creo que es importante tocar es el geográfico, ¿no? Muy importante, muy importante. Y eso es algo que Perú recién lo notó en el 2021. Sí. Así es. Porque antes tenías tu trabajo acá, tu negocio acá, tenías tu AFP acá, Tu casa tenías acá. tu depósito acá, tenías tus terrenos acá, tu casa de playa acá, todo en Perú. Sí, Y te sentías diversificado, de repente hasta en la bolsa peruana invertías. sí. ¿Y qué pasó cuando Perú se puso en riesgo? Entonces todo Todo tu entra en portafolio entró en riesgo. Recuerda que se fueron entre el 2021 y 2022 21.000 millones de Claro, dólares. claro. Salieron del Perú al extranjero. Claro. De hecho, se cancelaron 10.000 millones de soles en depósitos a plazo, Y no volverán. Y no vamos a volverán. claro. ¿no? Y no Entonces, volverán. claro, es mejor tener en cuenta la diversificación del riesgo país y tenerla plasmada en el portafolio a estar en apuros Sí. frente a alguna situación inesperada y dejar tu plata al final de cuentas en un banco en otro país que más bien te cobran por peaje, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahí es interesante, pero hay que tener claro. ¿Por qué llevo mi dinero al exterior? ¿Por qué invertiría en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Canadá o en cualquier, digamos, país del primer mundo? Lo estás haciendo primero porque lo que estás buscando es estabilidad jurídica. O sea, lo que estás buscando es una jurisdicción donde las reglas estén claras y no cambien. Normalmente se mantenga si quieres, un statu quo legal que te permite estar tranquilo con los fondos que estás poniendo allá. Entonces, eso es principalmente lo que estás buscando, diversificar. Perú es un país emergente, es un lindo país con muchas oportunidades de crecimiento, pero sigue siendo un país emergente y la característica de un país emergente es que los temas políticos influyen mucho en los temas económicos. Sí. Entonces, lo que estás haciendo a la hora de sacar los fondos es buscar, digamos, que cierta parte de tu plata, sobre todo la de ahorro de largo plazo, está resguardada en probablemente una mejor jurisdicción. Un ejemplo, en un banco americano, si tienes plata de repente en Citibank o en Wells Fargo o en Bank of America, ya de por sí tienes un seguro de depósito de $250,000. El seguro de depósito de Perú, estamos hablando de 125,000 soles Sí. aproximadamente. Y ahí, por ejemplo, hay una diferencia enorme. Y estamos hablando de entidades financieras de otro tamaño, ¿no? Entonces, el tema de buscar ese tipo de lugares para distribuir tu dinero también es un tema inteligente. Sí, ahí complementariamente lo que dices es, si tú abres una cuenta de inversión en una plataforma como Pershing o Interactive Brokers, tienes acceso a 20.000 productos de inversión diferentes, Claro. en probablemente 60, 70 mercados distintos, ¿ok? Entonces, no solamente que te escapaste, digamos, del riesgo local, sino que accediste a un mercado que es gigantesco, que de otra manera no tendrías cómo acceder, ¿no? Pero a través de esas plataformas sí lo puedes. Y puede ser acciones, bonos, ETF, fondos miles. O sea, en Pershing puedes comprar más de 10.000 fondos distintos. O sea, unos que invierten en créditos, invierten en crecimiento, invierten en Claro. innovación, invierten en, no sé, en colegios, invierten en la India, invierten en tantas cosas. Notas estructuradas. En notas estructuradas. Entonces, tú puedes acceder a una diversificación geográfica a través de esas plataformas que no la puedes hacer desde aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Otro tema que también se tiene que considerar es el sector, ¿no? Porque pasa Correcto. muchas veces, y también lo hemos visto en muchos casos, que la persona invierte, por ejemplo, en su terreno, en tal lugar, su primer departamento, la casa de playa, ¿no? Tiene raíces, ¿no? Y comienza y dice, estoy diversificado, porque además una parte está en Chiclayo, la otra parte está en Piura, la otra parte está en, no sé, en Arequipa, pero al final de cuentas es un mismo sector. Es un mismo sector y si ahondamos un poquito más en el inmobiliario, es un sector que su característica principal es que es ilíquido. Totalmente. Correcto. De hecho, mira lo que pasó en el 21, cuando hubo gente que quiso sacar dinero y tenías un montón de propiedades en venta y los precios se cayeron porque obviamente había mucha oferta. Entonces, si tú querías vender, tenías que rematar una propiedad que tenía un valor distinto para ti. Entonces, sí, el sector es importante porque no todos los sectores funcionan
bien todo el tiempo, hay un ciclo económico. Hay sectores que funcionan mejor en momentos de ciclo expansivo, otros en ciclos donde hay contracción. Lo importante otra vez es tratar de descorrelacionar riesgo. Ese es creo que el concepto principal que uno tiene que manejar cuando hablamos de diversificación, que en tu portafolio tienes que tener riesgos que no se crucen, que sean opuestos o que tengan correlación cero, ¿no? Y regresando al comienzo, y que tengan que ver con tu perfil de riesgo y que tengan que ver con tus objetivos, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que de ahí podemos construirlo todo, pero es fundamental, o sea, cómo distribuir tu capital, porque en realidad cuando tú diversificas lo que estás haciendo es distribuyendo riesgos diferentes. Eso es lo que fundamentalmente estás haciendo. A mí me encanta la definición de inversión cuando decimos que la inversión es básicamente administrar riesgos. Administrar riesgo, claro. No existe la inversión sin riesgo y esto lo hemos mencionado ya en varios podcasts. Sí, claro. La inversión, el riesgo es inherente a la inversión. Entonces lo que tú estás haciendo al diversificar es tratando de acotar el riesgo de una u otra manera para que si alguno de esos riesgos que se pueden presentar, o sea, una pandemia después de 100 años ya te enseñó que cualquier riesgo se puede presentar, si se presenta, primero no afecte al 100% el portafolio. Y si por A o B tienes que perder, porque a ver, ni Warren Buffett le acierta a todas, que eso que estás perdiendo esté compensado por lo que estás ganando. Sí. O que tu capital no se vea comprometido en su mayoría o en el porcentaje que te pueda eso es fundamental. Realmente afectar. Sí, eso es fundamental. Yo creo que el manejo del riesgo tiene como objetivo principal ese, o sea, porque en algún momento se te va a ver afectado el capital por condiciones sistémicas o no sistémicas, pero que el impacto sea el menor posible. Yo creo que ese es el tema central del manejo del riesgo, y hay muchas maneras de hacerlo de manera inteligente, de forma inteligente, digamos, pero requieres, o sea, eso no es tan intuitivo como parece. O sea, requieres de un apoyo de un profesional, una compañía que sepa cómo estructurarlo de alguna manera. Sobre todo porque ya no hay un par de opciones. O sea, hay muchas opciones. Claro. Hay mucha información. El problema que yo veo hoy día en el mercado financiero es que hay demasiada información en el mercado. Ya no es que falte información. Te metes a Google, es más, en Instagram te aparecen, parece que nos escucharan, pero uno está buscando inversiones y te comienzan a aparecer ofertas de tasas, de gestoras. ¿Qué cosa es de verdad? ¿Cómo te guías si tú no estás metido dentro de este sector? Entonces, el hecho de tener un asesor, y con lo que acabamos de decir, que tiene un poco de arte y un poco de ciencia, ¿no? Sí. Poder identificar correctamente el perfil, porque muchas veces nos sobreestimamos. Poder ayudarte a definir esos objetivos financieros, que mucha gente no los tiene claros. Y después, a partir de eso, poder hacer un picking de productos, de cosas que tengan el grado de descorrelación correcto. O sea, no es un trabajo tan sencillo tampoco, ¿no? No lo es. Es una carrera de verdad como cualquier otra. Es como ingeniería, como derecho, como administración de empresas. Y diferenciar entre un asesor, digamos, que te presenta varias opciones de inversión descorrelacionadas, y un vendedor que, digamos, trabaja en una entidad y lo que probablemente le vaya a decir al cliente que venga con todos sus capitales, esta es la mejor opción, ¿no? O esta es la que necesitas. Lo que pasa es que, a ver, yo respeto mucho a los vendedores. De hecho, me parece de hecho, la venta es el motor de cualquier compañía y es súper valioso. Pero cuando hablamos en términos de inversiones, hay un grado de responsabilidad muy grande, porque así tú seas el vendedor estrella de una compañía y un cliente acaba de heredar $1 millón, por responsabilidad tú no le puedes decir trae $1 millón acá. Claro. Porque lo primero que estás haciendo es concentrándole todo su capital en un único riesgo. Sí. Correcto. Entonces, el asesor lo hace de manera, digamos, en automático, ¿no? Ok, $1 millón, tu perfil de riesgo, tus objetivos, y lo cortamos en pedacitos, ¿no? Y comenzamos a asignarlo de manera adecuada para que obviamente se distribuya correctamente, pero sí es clave saber cómo identificar otra vez a un asesor, que era lo que conversamos al inicio. Sí. Bueno, parece que el tiempo nos quedó muy corto. Sí, bueno, es habitual, ¿no? Realmente siempre hay muchas preguntas que responder en materia financiera, ¿no?
Así es, amigos, pero bueno, vamos a tener otras oportunidades para poder nuevamente juntarnos y continuar con nuestro podcast. Invitamos a todos nuestros seguidores a que le den suscribir a nuestra página en YouTube y que también nos visiten desde Spotify.